Bueno, el día de hoy vamos a revisar lo que es el concepto de las razones de cambio. Entonces, para eso nosotros vamos a hacer análisis de las funciones que vamos a tener. En este caso, tenemos una línea recta que está trazado en el plano cartesiano. Aquí tenemos una función que es x. Esta línea recta es esta función. Este es su gráfico de x. Ok. Para eso nosotros vamos a revisar los conceptos que, por ejemplo, se revisan cuando analizamos las funciones o inclusive desde la geometría analítica. El grado de inclinación que tiene esta recta con respecto al eje X está definido por algo que se llama pendiente. La pendiente, estaríamos diciendo que es el grado de inclinación que va a tener la línea recta con respecto al eje X. Ok. Entonces, para poder analizar la pendiente de esta función x, yo voy a tomar en cuenta el coeficiente de x. Acuérdense, el coeficiente es el número que acompaña a la variable. En este caso, si no tiene un coeficiente, entonces el coeficiente es 1. Entonces, yo aquí obtengo que la pendiente de x es 1. Entonces, como la pendiente es una expresión que está en fracción, le pongo un 1 abajo, entonces va a tener 1 sobre 1. Ok. Cuando yo obtengo la pendiente, yo obtengo aquí que el número de arriba significa que es un avance en y abajo es un avance en X. Entonces, cuando yo busco obtener la pendiente en una gráfica, pues significa que desde un punto, no importa de dónde, por ejemplo, de un punto aquí, dice que es avance en X. Entonces, avanzo un cuadrito para la derecha porque es X positiva y avanzo un cuadrito para arriba porque es Y positiva. Entonces, aquí yo obtengo que cuando avanzo un cuadrito para la derecha y uno para arriba, llego a la misma línea recta. Si lo hago desde otro punto, por ejemplo, desde el origen, avanzo un cuadrito a la derecha y uno para arriba, vuelvo a caer en la misma línea recta. Y luego de otro punto cualquiera, avanzo uno para la derecha y uno para arriba, y vuelvo a caer en la misma línea recta. Entonces, esta está bien definida, que la pendiente de la función x es 1 sobre 1. Hay que recordar una fórmula que se utiliza para hacer ese análisis, que si yo tengo dos puntos en una línea recta, o sea, un punto 1, un punto 2, la pendiente es igual a y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Con esta fórmula yo obtengo el valor de la pendiente de una línea recta que pasa por dos puntos. Si yo tuviera estos dos puntos, obtengo sus coordenadas y lo someto a esta operación, me va a dar 1. Esa sería la definición de esta pendiente. Ok. Ahora bien,
Cuando yo hago una resta de Y2 menos Y1, lo que obtengo es un incremento de Y. Una diferencia entre las coordenadas en Y me va a dar el incremento de Y. Y abajo pasa lo mismo, pero con X. Entonces, cuando yo tengo este símbolo primero, se llama delta. Delta Y, delta X. Entonces a este se le conoce como incremento de y este es incremento de X. Ok, entonces, si se fijan, pues nosotros estaríamos hablando de la cantidad de cuadritos que avancen Y, la cantidad de cuadritos que avancen X, y por ende aquí pues, tengo un incremento. Ahora, así nosotros sacamos la pendiente de una línea recta, basándonos en los incrementos que va a tener los cuadritos de Y basándonos en los incrementos de los cuadritos en X. Ahora, trazo otra línea recta. Ok, vamos a trazar otra función. Ok, la gráfica que acabo de trazar es f de x es igual a x cuadrado sobre 2. Bueno, entonces a esta función que ya nos damos cuenta es una función cuadrática y por ende la función cuadrática también le podemos sacar una pendiente. Nada más que la pendiente ya no está tan explícita como la podemos tener en la línea recta, de contar así los cuadritos para poder obtener el grado de inclinación que va a tener ahora sí la curva. ¿Cómo vamos a sacar la inclinación que va a tener la curva si ya no es una línea recta? Porque nosotros vamos a checar que, por ejemplo, aquí avanzo un cuadrito y aquí avanzo medio cuadrito. Luego, aquí avanzo un cuadrito y aquí avanzo un cuadrito entero. Aquí avanzo un cuadrito y aquí ya voy a avanzar 1, 2 y medio. Entonces aquí vamos a ponerle aquí, la pendiente es igual, aquí avanza un cuadrito y en Y avanza 0.5 en este primero. En este segundo, la pendiente es igual 1, pero aquí ya avanza un cuadrito entero. Luego aquí, la pendiente avanza 2 y medio y abajo avanza 1. Ok. Entonces, la pendiente ya va a ir cambiando conforme va avanzando la curva. Y entonces,
cuando nosotros hacemos estas trazos de las pendientes, tal y como la quisimos hacer acá arriba, vemos que en los avances en Y, nosotros tenemos incrementos que van cambiando. Primero, la primera pendiente es 0.5, luego la segunda es 1, y luego la tercera va a ser 2.5. Y así nos podemos ir para arriba. Igual también, si nosotros queremos sacar la pendiente tal y como la línea recta de arriba, entonces aquí va a ser un cuadrito para la izquierda. Entonces aquí el avance es de -1 y luego 0.5. Luego aquí es 1 y 1. Ok. Bueno, entonces nosotros tenemos las mismas pendientes de un lado de otro, no son constantes, van a ir cambiando. Entonces, por esta situación, ya no vamos a poder sacar la pendiente así de los incrementos en Y sobre los incrementos en X. Bueno, así así vamos a sacar la pendiente. Bueno, nosotros, para poder sacar la pendiente de una curva, vamos a utilizar esta fórmula, pero no como la que está aquí. Porque resulta que ya la pendiente no va a ser una constante, va a ser una función. O sea, si hay una función aquí que me va a ayudar a sacar la pendiente. En este caso, así a manera de ir viendo qué es lo que va a pasar. La pendiente de x cuadrada sobre 2 va a ser una línea recta. Entonces, la pendiente de esta función va a ser x. O sea, sé que la línea que está acá arriba va a ser la pendiente de esta curva de x cuadrada sobre 2. ¿Cómo vamos a obtenerla? Nosotros vamos a utilizar la fórmula de la pendiente, y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Pero para poder obtenerla, vamos a utilizar un límite que tiende a 0. ¿Por qué un límite que tiende a 0? Delta x. ¿Por qué un límite que tiende a 0? Porque los avances van a ser tan chiquitos, estos avances. Nosotros hicimos avances de 1 en 1, ¿no? De un cuadrito, de un cuadrito, de un cuadrito. Pero si nosotros queremos ajustar una curva a estos escaloncitos, entonces nosotros tenemos que hacer unos incrementos muy pequeños para poder encontrar el valor de la pendiente de la curva. Por eso es de que vamos a utilizar un límite que va a decir que los incrementos de x va a tender a 0. Bueno. Entonces, la fórmula que nosotros vamos a utilizar para encontrar la pendiente de una curva va a ser f de x más su incremento menos f de x sobre delta x. Si se fijan, nosotros tenemos casi esto. Es una analogía de eso. Los incrementos de x ya no van a ser un cuadrito, sino van a ser tan chiquitos que van a tender a 0. Y entonces,
Cuando nosotros buscamos f de x más el incremento de x, entonces conforme avanza la función conforme al x, va a haber también incrementos de x más delta x por cada punto. Y vamos a sacar el punto que ocurre cuando existe un incremento. Así. Por cada incremento de x más delta x, vamos a tener otro incremento y vamos a encontrar un punto. Entonces aquí ya va a ser una sucesión de puntos que nosotros no los tenemos definidos, pero con la función sí los tenemos definidos. Ok. Entonces vamos a utilizar esta fórmula de límite para poder encontrar la pendiente de una curva. Entonces, tenemos x más delta x. Algunas bibliografías manejan, en vez de delta x, manejan la h. Entonces, nosotros, ahora sí, para no revolvernos entre las x y delta x, vamos a llamarle h a los incrementos de x, al delta x. Le vamos a cambiar el nombre. En vez de delta x va a ser h. Ok. Bueno, entonces esta sería la justificación para poder utilizar esta fórmula de límite. Ok, entonces vamos nosotros a resolver, a encontrar unas pendientes de unas curvas. Entonces, pónganle pausa, lo copian y vamos a... Vamos a encontrar las pendientes. Ok, entonces la fórmula decía que era el límite de h que tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h. Entonces, vamos a ver. Tenemos que encontrar la pendiente de f de x es igual a 3x menos 9. Ok, vamos a encontrar la pendiente de 3x menos 9. Entonces, nosotros tenemos que encontrar la pendiente. Pues la pendiente, si tomamos el concepto anterior, va a ser 3 la pendiente. Entonces, vamos a justificarlo matemáticamente con esta función, o con esta fórmula. Entonces, observamos que en la fórmula de pendiente tenemos f de x. Ya lo tenemos, pues es la función que nosotros vamos a obtener su pendiente. Y aparte tenemos que buscar f de x más h. Entonces, para poder desarrollar esta función, nosotros vamos a sustituir el x más h en la función original. Entonces va a ser 3 por x más h menos 9. ¿Qué hicimos? Solamente sustituimos el x más h en vez de la x. Ok. Entonces, sustituimos todo en el límite. Entonces va a ser el límite de h que tiende a 0 de f de x más h. Entonces va a ser 3 por x más h menos 9. Sustituí lo que vale f de x más h, o sea, dentro de la fórmula. Estos son los datos que voy a sustituir en la fórmula de arriba. Entonces va a ser f de x más h es igual a 3 por x más h menos 9. Ok, a esto yo le voy a restar f de x. ¿Cuánto vale f de x? Pues vale 3x menos 9. Nótese que siempre el f de x se va a restar
y nosotros vamos a ponerlo entre paréntesis para que se denote que se tienen que multiplicar los signos. Ok, entonces desarrollamos las operaciones que están en el límite. Entonces va a ser 3 por x, va a quedar 3x, más 3 por h, va a quedar 3h, menos 9, y luego menos por más, menos 3x, menos por menos, queda más 9 sobre h. Ok. Entonces, nosotros desarrollamos, tenemos que ver aquí en esta operación arriba qué es lo que se puede eliminar. Entonces, yo me doy cuenta que el 3x y el menos 3x se pueden eliminar. 3x menos 3x queda 0. Y el menos 9 y el más 9 también se van. Queda 0. Entonces, aquí nosotros tenemos, les podría dar un tip en esta parte. ¿Viste? Se elimina todo lo que no tenga H. Entonces, se elimina todo lo que no tenga H. Entonces, el 3x y el menos 9, menos 3x y más 9 no tienen H. Entonces, esos en este punto se van a eliminar. Entonces, solamente me va a quedar el término de 3h sobre h. Y entonces, el 3h entre h se divide en las h's y solamente me va a quedar el límite de h que tiende a 0 de 3. Y entonces ahora, como no hay en dónde sustituir el 0, porque aquí no hay h, el resultado, voy a obtener que f' de x es igual a 3. Cuando yo me refiero a f' de x es la pendiente de esta función. Entonces, si tengo la función 3x menos 9, su pendiente f' de x va a ser 3. Esa sería la solución de ese ejercicio. Bueno, entonces lo ponemos pausa, lo copiamos y viene otro. Ok. Entonces, vamos a buscar otra pendiente de otra curva. Entonces, va a ser... Vamos a sacar la pendiente de la curva x cuadrada menos 5x. Ok, entonces lo que sigue es de que yo tengo que definir f de x más h. Entonces, el x más h yo lo voy a sustituir adentro de esta función original. Entonces, si f de x es igual a x cuadrada menos 5x, entonces f de x más h va a ser x más h al cuadrado menos 5 por x más h, con los incrementos. Entonces, aquí siempre cuando se eleva el x más h al cuadrado, siempre va a dar una solución fija, ¿no? Que nosotros hasta lo podemos tener ahí.
de que como es el desarrollo de un binomio al cuadrado, entonces va a quedar x más h al cuadrado es igual a x cuadrada más 2xh más h cuadrada. Entonces sustituyo o tengo que sustituir primero estos conceptos f de x más h y f de x dentro de la fórmula. Entonces va a ser f de x más h, en este caso es x más h al cuadrado menos 5 por x más h, y a esto se le va a restar la función original, que es x cuadrada menos 5x, todo sobre h. Entonces, ya que tengo todo esto, tengo que desarrollar la operación. Entonces, yo ya le puse aquí, pues x más h cuadrado es igual a esto, a este trinomio. Entonces, como ya está eso, pues ya solamente lo voy a sustituir. En vez de poner x más h al cuadrado, lo desarrollo, me va a quedar x cuadrada más 2xh más h cuadrada, que es esto, y luego menos 5 por x va a quedar menos 5x, menos 5h, y luego este menos va a afectar todo lo que está aquí. Menos por más, menos x cuadrada, menos por menos, más 5x. Todo esto sobre h. Ok. Ya que tengo desarrollado el límite, ya me voy a fijar qué es lo que voy a poder eliminar. Pues se va a ir todo lo que no tenga h. Pero pues vamos a ver si es cierto. Entonces resulta que la x cuadrada se va a restar con menos x cuadrada y menos 5x se va a restar con más 5x. Entonces todos estos se van a ir. Entonces el resultado va a ser 2xh más h cuadrada menos 5h. Todo sobre h. Entonces, separo estas tres términos para que cada uno se divida con la h. Entonces va a ser el límite de h que tiende a 0 de 2xh dividido entre h más h cuadrada entre h menos 5h entre h. Entonces cada uno de los términos se va a dividir entre h. Entonces, ahora sí procedo a hacer las divisiones. Entonces, me doy cuenta que esta h se va con esta h cuadrada entre h, pues se va a ir una, y las h se van aquí. Entonces ya lo que me va a quedar es el límite de h que tiende a 0 de 2x, h cuadrada entre h queda h y menos 5. Entonces, aquí ya voy a poder evaluar el límite, ya voy a poder sustituir el 0 en la h. Entonces la única h que me queda es esta. Y la pendiente de esta función x cuadrada menos 5x va a quedar 2x menos 5. Esa va a ser la pendiente de esta curva. X cuadrada menos 5x es una parábola, es una función cuadrática, y entonces su pendiente va a estar definida por 2x menos 5. Así es. Ok. Entonces, pónganle pausa para que copien el ejemplo. Vamos a hacer otro.
Bueno, entonces, vamos a encontrar la pendiente de 3x cuadrada menos 6x más 4. Ok. Vamos a encontrar la pendiente de esta función. No, va a ser menos 3. Que sea negativo. Menos 3x cuadrada menos 6x más 4. Entonces, nosotros vamos a buscar primero, ya saben, primero hay que encontrar f de x más h. Reescribimos la función original, pero en vez de x le ponemos x más h. Entonces va a ser menos 3 por x más h al cuadrado, menos 6 por x más h, más 4. Entonces desarrollamos, o no es cierto, primero tenemos que hacer la sustitución. Ahí me quiero adelantar. Entonces va a ser el límite de h que tiende a 0 de menos 3 por x más h al cuadrado, menos 6 por x más h, más 4. Y a estos le voy a restar 3x cuadrada menos 6x más 4. Así. Y todo esto sobre h. Entonces, ahorita lo que habíamos visto en el ejemplo anterior, que cuando yo tenga x más h al cuadrado, pues siempre va a ser lo mismo, va a ser x cuadrada más 2xh más h al cuadrado. Ok. Entonces, desarrollo las funciones. Entonces voy a tener aquí el límite de h que tiende a 0 de menos 3, que es este, y luego se le va a multiplicar esto por x cuadrada más 2xh más h cuadrada. ¿Por qué? Primero se tienen que elevar los exponentes y luego se hacen las multiplicaciones. Es jerarquía de operaciones. Si nosotros multiplicamos el menos 3 por lo que está dentro y luego le elevamos al cuadrado, nos va a salir otra cosa. Nos va a salir un resultado diferente. Entonces, primero elevamos al cuadrado y luego multiplicamos. Luego, el siguiente paso, se va a multiplicar menos 6 por x, entonces va a ser menos 6x, menos 6 por h queda menos 6h, y luego menos por más, no, más 4, perdón, el más 4 que pasa igual. Luego va a ser el menos por 3x cuadrada, entonces va a ser menos 3x cuadrada, menos por menos, más 6x, y menos por más, menos 4. Todo esto sobre h. Entonces, lo que nos queda hacer es multiplicar el menos 3 por esto. Entonces, va a ser el límite de h que tiende a 0, así lo está haciendo chiquito para que quepa. Entonces, va a ser menos 3 por x cuadrada, va a ser menos 3x cuadrada, menos 3 por 2xh va a ser menos 6xh, menos 3 por h cuadrada es menos 3h cuadrada, va a ser menos 6x, menos 6h, más 4, menos 3x cuadrada, más 6x, menos 4, todo sobre h. Entonces aquí ya voy a buscar que se va a eliminar. Entonces aquí resulta que se va a eliminar todo lo que no tenga h. El menos 3x cuadrada se va con el... Ay, fíjense, me acabo de dar cuenta que aquí cuando lo pasé no le puse el menos 3. Entonces aquí ya me doy cuenta que si no le puse bien el signo, me va a botar aquí porque el menos 3x cuadrada no se va a poder eliminar con el menos 3x cuadrado. Entonces el error ya viene desde aquí. El menos por menos, este se va a hacer positivo y aquí va a ser positivo.
Entonces, la importancia ahí de copiar y sobre todo de realizar las operaciones pues, correctas. Aquí fue que no arrastré el negativo aquí. Pero ya que lo compuse, ahora sí se va a poder eliminar. Menos 3x cuadrada y el más 3x cuadrada se van. El menos 6x más 6x se van. Y el más 4 y el menos 4 se van. Entonces, va a ser el límite de h que tiende a 0 de menos 6xh menos 3h cuadrada menos 6h entre h. Entonces, aquí vamos a separar estos tres términos, cada uno con su h. Le va a ser menos 6xh entre h menos 3h cuadrada entre h y menos 6h entre h. Entonces, ahí vamos a poder hacer la división. Pues las h's aquí se va una h y aquí se van las h's. Y al final me va a quedar el límite de h que tiende a 0 de menos 6x menos 3h menos 6. Entonces ahora ya que se fue la h de abajo, ya voy a poder hacer la evaluación del límite. Ya voy a poder sustituir el 0 dentro de la función. Entonces va a ser 3h. O sea, 3 por 0, 0. Entonces, ¿qué me va a quedar al final? La pendiente de esta curva va a ser f' de x es igual a menos 6x menos 6. Ese va a ser. Bueno, entonces, esta sería la pendiente de esta curva. Entonces, el avance en cuadritos va a estar definido por esta función, menos 6x menos 6. Bueno, entonces, en la actividad que vamos a tener ahí, nosotros tenemos que encontrar las pendientes de las curvas que están en la actividad. Son 20 actividades. Son algunas que son de constantes, otras que son de lineales, que se tienen que justificar matemáticamente. La ventaja es que nosotros, si se basan en lo que vimos al principio, que el coeficiente que acompaña la variable lineal, esa es la pendiente, pues ya va a ser más fácil. Nada más tenemos que justificarlo matemáticamente. Y en las cuadráticas nosotros tenemos que aplicar esta para poder conocer la función que va a fungir como pendiente. Entonces, en este caso, a ver, las líneas que son con las constantes no tienen pendiente. Vamos a ver rápido. ¿Por qué? Las funciones constantes no tienen pendiente. ¿En qué me baso? Primero, si nosotros graficamos una gráfica en un plano de una función constante, las funciones constantes son líneas que van paralelas al eje X. Entonces, si nosotros tenemos una función que nada más vamos a ponerle 5. 5. Y entonces, f de x más h,
pues, ¿dónde tiene el X para sustituirle? No tiene, entonces va a pasar igual, entonces va a ser 5. Entonces, voy a sustituirlo en el límite. Límite de h que tiende a 0. ¿Cuánto vale de arriba? Vale 5. F de x más h vale 5. Menos. ¿Cuánto vale f de x? 5. Y se va a hacer entre h. Ok. Entonces, 5 menos 5 va a quedar 0. Y pues abajo vamos a tener h. Entonces, 0 entre h se puede dividir. 0 entre h va a quedar 0. Entonces, va a ser el límite de h que tiende a 0 de 0. Y entonces, como no tienen dónde sustituirse el valor de h, entonces significa que la pendiente de la función 5, o sea, de una función constante, va a valer 0. Y esto lo podemos encontrar hasta en la gráfica, porque como está paralela, no tiene nada de inclinación, está completamente horizontal. Como está completamente horizontal, no tiene así una pendiente que haga que suba ni que baje, está completamente plano, recto, horizontal. Entonces, esa es la justificación. Si nosotros tenemos una función constante, su pendiente siempre, siempre, siempre va a ser 0. Ok. Entonces, hay que hacer la actividad, pues, y dudas, ahí me avisan. Gracias.